Entonces, hoy vamos a ver la fe que, además de ser un presupuesto del cristiano para vivir el credo, que ya lo habíamos visto, es también un fruto del Espíritu Santo. Además del esfuerzo que ponemos humanamente, Dios tiene que venir en nuestra ayuda para levantarnos, ¿verdad? Ayudarnos a dar ese salto que tenemos que hacer para llegar a lo sobrenatural, ¿verdad? O sea, lo sobrenatural está sobre la naturaleza, como su nombre indica, entonces el hombre solo no puede hacer ese salto. Entonces, la fe es un don sobrenatural, un don sobrenatural que capacita al hombre, nos capacita, nos da la posibilidad, ¿verdad? Nos capacita para asentir firmemente todo lo revelado por Dios. Y está muy lejos de ser el sentimiento, ¿verdad? Porque a veces la gente equipara la fe al sentimiento o a la devoción, ¿verdad? La devoción, que es algo muy importante para la vida cristiana, está muy relacionada con la fe, pero no es la fe, ¿verdad? La fe es ese asentir a las verdades reveladas por Dios, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, la maternidad divina de Jesús, la maternidad divina de la Virgen en relación con Jesús, ¿verdad? O sea, que la Virgen es madre de Dios, hombre y Dios, o sea, Dios y Dios hombre, ¿verdad? Y que no es solamente porque existieron algunos teólogos que se equivocaron, ¿verdad? Analizando y pensando, y dijeron, por ejemplo, una de sus equivocaciones fue que Dios se hizo hombre y que por tanto la Virgen era madre solamente del hombre, no de Dios, ¿verdad? Como si fuera una cosa separada, cuando que en realidad Dios es una sola persona, ¿verdad? Entonces la Iglesia en algunos concilios o en un concilio, no te sé decir en cuál, pero en un concilio, aclaró que la Virgen es madre de Dios, hombre, perdón, de Jesús, hombre y Dios y hombre. Entonces, por ejemplo, la otra gran verdad que si no nos hubiera revelado Dios, no hubiéramos sabido, es la Santísima Trinidad, la existencia de tres personas y un solo Dios verdadero, ¿no? O sea, que en Dios existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no nos hubiéramos ni imaginado, ¿verdad? Por eso fue necesario que Dios nos lo revele. Entonces, es asentir a esa revelación divina, a esas verdades, es lo que podemos llegar a ser por la fe. Por tanto, también se podría decir como una respuesta del hombre a Dios, que se revela, la fe, ¿verdad? Solamente que en lo humano podemos creer si somos, si tenemos como esa tendencia o esa capacidad humana, ¿verdad? Porque hay gente, conocerás, gente más crédula que otra, ¿verdad? Yo, por ejemplo, además de tener la gracia de la fe, ¿verdad? El don de la fe, soy muy crédula, ¿verdad? O sea, que me considero, no es que me considero, por mis hechos me doy cuenta, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Hay gente que no es crédula, hay que convencerle y hay que darle muchísimas razones y fundamentos como para que acepte. Sobre todo yo, ¿verdad? Personalmente, en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero bueno, también en las cosas humanas me convencen fácil
o sea, creo en la gente, confío en la gente, ¿no? O sea, me cuesta creer que me van a engañar. Y hay gente, ¿verdad? Por ejemplo, los abogados son personas que por su profesión están para dudar del otro, ¿verdad? Entonces yo realmente no podría ser abogada. Soy pariente, porque soy escribana, ¿verdad? Pero bueno, entonces en la fe es un don, ¿verdad? Es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es como una luz que se prende para que nosotros podamos ver claramente lo que hay, ¿verdad? Esa revelación suya, que no sea algo oscuro, algo que no se entiende, ¿verdad? Sino que sea algo bueno, que lo podemos casi entender, ¿verdad? Porque a medida que uno profundiza en la fe, prácticamente va entendiendo las cosas, aparte o a pesar de no saber cómo las hace Dios, pero confiando tan plenamente en que Dios es todopoderoso, por tanto, lo puede hacer todo. Entonces, nada, las cosas no sabemos cómo hace Dios, ¿verdad? ¿Cómo hace Dios para que la Virgen, o cómo hizo Dios para que la Virgen fuera virgen antes, durante y después del parto? Como le dijo Jesús, perdón, como le dijo el ángel a la Virgen, eh, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Una frase misteriosa, absoluta, ¿verdad? Te cubrirá con su sombra y de esa forma lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Entonces nos damos cuenta que bueno, es un misterio, pero en la medida en que confiamos en Dios, nos damos cuenta de que Dios lo puede todo. Y entonces es una luz, así como cuando entramos a una habitación que está a oscuras, podemos chocar con todo, no tenemos ni idea de lo que hay en esa habitación, mientras que si prendemos la luz, vemos todo y podemos saber lo que hay, podemos no chocarnos con las cosas, podemos buscar y encontrar lo que buscábamos, lo que queríamos, ¿verdad? Y eso es la fe. Ese regalo nos hace Dios. Es como una no linterna, porque eso da la impresión de poca luz, ¿verdad? Como un faro, como un, ¿cómo se dice esto? Reflector, ¿verdad? Un reflector que nos ayuda a ver las cosas como Él las ve, ¿verdad? Con esa confianza. Y lo importante aquí es lo siguiente, que creemos por la autoridad de Dios que revela, que nos reveló. No creemos porque lo entendamos o porque nos guste. Creemos porque confiamos en que si Dios lo dijo, es verdad. Es porque es verdad. Y esto es lo más importante. Actualmente, lastimosamente, en el mundo actual, hay mucha gente que se cree, que se dice católica, que piensa que es católica, que uno le pregunta su religión y dice, bueno, católica, pero no practicante, ¿verdad? Hay cosas parecidas. Son personas que ya están fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque esas personas normalmente lo que hacen es, primero, no saber esto que estamos diciendo, ¿verdad? Que eso ya les disminuye bastante la culpa, ¿verdad? Pero, por otra parte, lo que hacen es elegir lo que me gusta de la doctrina de la Iglesia Católica. Sobre todo, sacar lo que no me gusta. Más que elegir lo que me gusta, es sacar lo que no me gusta. Entonces, lo que no me gusta, no creo, no acepto, no vivo. Esa persona, por ese hecho, ya está fuera de la iglesia.
porque yo no creo, o sea, no acepto las cosas porque las entienda o me guste, sino las acepto porque Dios lo reveló y Dios no puede engañarse ni engañarnos, ¿verdad? Entonces, eso es elemental, ¿verdad? Elemental, como que 2 más 2 son 4, ¿verdad? O sea, la fe es un don que Dios nos da y que creemos porque Dios lo reveló, porque Dios nos dijo, esto es lo que hay que creer. Acá nos encontramos con otro tema bien desafiante, te voy a decir, por decirlo de alguna manera, que es la iglesia. La iglesia es la depositaria de la doctrina de Cristo. Cristo le dijo, te doy mi doctrina. No le dijo estas palabras, le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Verdad? Lo cual quiere decir, todo lo que perdones, todo lo que digas vos, es como que yo lo digo, todo lo que digas que no está bien, es como que yo lo estoy diciendo. ¿Verdad? O sea, Dios le dio a la iglesia, que es el nuevo Israel, ¿verdad? Su pueblo elegido, que le dijo que no, le dejó, no le aceptó, no le recibió. Por eso Dios se creó un nuevo pueblo que es la iglesia. ¿Y cómo accedemos a esa fe? ¿Cómo accedemos a esa iglesia? A través del bautismo. Con el bautismo, Dios pone en nosotros la semilla de la fe para que crezca a lo largo de toda nuestra vida hasta que nos vayamos a la eternidad, hasta que nos vayamos a la vida eterna, ¿verdad? Al reino de los cielos. Y esa semilla tenemos la responsabilidad de que crezca, porque Dios nos dio a su vez inteligencia, ¿verdad? Nos da el don del Espíritu Santo, que es la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, a través de las cuales nos va ayudando a profundizar y a creer cada vez más, ¿verdad? Llegar a dar razones a nuestra inteligencia, ¿verdad? Porque a nuestra inteligencia actual, porque es muy corriente que la gente, que los cristianos, los católicos, se queden con lo que estudiaron cuando hicieron la primera comunión, o máximo cuando se confirmaron, que lo hicieron probablemente obligados, medio obligados, porque se tenían que casar, ¿verdad? En un momento dado la jerarquía de la iglesia puso como requisito para casarse haber recibido la confirmación, cosa que no es obligatoria. Lo puso por decir, bueno, a ver si por lo menos reciben esa formación para la confirmación porque se quieren casar, ¿verdad? Ahora ya lo sacó, tengo entendido, ya no es obligatorio. Entonces, ¿por qué? Habrá visto que no cumplía con la función que se le había puesto, ¿verdad? A eso, más bien alejaba a la gente de casarse, ¿verdad? O no, ¿verdad? Lo que sea. La cosa es que la gente se queda con ese conocimiento que no llega a dar razones a la inteligencia en la edad actual que tengo, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Porque una explicación para un niño de 7 años, o de 9, o de 12, no es lo mismo, no es la misma explicación que una persona adulta, ¿verdad? Que tiene ya conocimientos variados de la vida, de su profesión, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, es tan importante seguir profundizando en la fe, ¿verdad? Y es tan importante que sepamos
transmitir a la gente la necesidad de esta formación. ¿Ah? Porque el conocimiento ayuda a que, no ayuda, es esencial para que crezca la fe. O sea, la fe crece a través de los conocimientos, o del conocimiento. Yo conozco más, creo más. Por supuesto que también están los sacramentos, ¿verdad? A través de los cuales Dios nos va dando la fe, nos va aumentando la fe, la esperanza y la caridad. Porque la fe es un don, también se llama virtud teologal, ¿verdad? Teologal, porque nos une con Dios. Teo, si no me equivoco, es Dios, ¿verdad? Y logal, bueno, el conocimiento de Dios, nos une con Dios. Entonces, junto con la caridad y la esperanza, la fe son las tres virtudes más importantes de toda nuestra existencia, para toda nuestra existencia. Y por eso tenemos que leer y asistir a estas clases, por ejemplo, ¿verdad? Como para profundizar y saber fundamentar por qué creo en lo que creo. La Madre Teresa de Calcuta tiene una frase, entre otras muchas lindas que tiene, dice: la fe en acción es el amor. La fe en acción es el amor, y el amor en acción es el servicio. Muy claro y muy lindo, ¿verdad? También podemos decir que el conocimiento, la fe nos lleva al amor, y el amor nos lleva a la espera, a la esperanza, ¿verdad? O sea que si yo espero, amo. Si amo, espero. Si amo y espero, creo. Y viceversa. O sea, están muy relacionadas las tres virtudes porque, como te decía, son teologales y nos unen a Dios. Entonces, tenemos que poner en acto la fe, hacer actos de fe en el sentido de que sea de que lo convirtamos en obras. Tengo una materia pendiente, que saldrá en otra clase, el tema de Lutero, que él, una de sus primeras equivocaciones fue la de decir que solamente la fe bastaba para salvarse. Y hay muchas expresiones y manifestaciones de Cristo en la Biblia, en la misma Biblia, que contradicen esto, ¿verdad? Que o sea, la fe sola, la fe es suficiente para llegar al cielo, pero no solamente. Ahí hay toda una disquisición, pero bueno, lo que nos importa es que tenemos que amar. ¿Te acordás el himno de San Pablo, ¿verdad? Que decía: si no tengo amor, yo nada soy, ¿verdad? Aunque haga lo que haga, ¿verdad? Que dé todos mis bienes a los pobres, aunque no sé qué, no me sirve de nada, ¿verdad? Porque el amor es la primera virtud. O sea, tengo que amar creyendo y creer amando, ¿verdad? O sea, están muy relacionadas. Entonces, volvemos un poquito atrás, que habíamos dicho lo de y terminamos ya con esto, la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia es la depositaria de la doctrina de Cristo, y por tanto es la
que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y la soberbia humana, la gran soberbia humana, hace que no querramos que nos digan qué tenemos que hacer. Por otra parte, el demonio, que está al acecho para intentar hacer que el hombre no crea y por tanto no viva según la fe, hizo este desastre, ¿verdad? Llevó a este desastre a la iglesia, tentando, ¿verdad?, al hombre, a los sacerdotes en concreto, a los ministros de Cristo, haciéndoles caer en pecados, ¿verdad?, los abusos, y no solo los abusos, que eso ya bastaría, ¿verdad?, para poner en entredicho, para querer poner en entredicho a la iglesia, ¿verdad?, que es lo que mucha gente hace actualmente, ¿verdad? O sea, como los sacerdotes actúan mal, ya no creo nada. Y craso error, ¿verdad? Porque la iglesia es Cristo, la cabeza es Cristo y los miembros somos nosotros, ¿verdad? Entonces, que los miembros estén enfermos no quiere decir que la iglesia no exista o no sirva o no sea de Dios. Entonces, hay una frase que no la tengo a mano, que decía, si porque Judas se equivocó, ¿verdad?, le vendió a Dios, a Cristo, por 30 monedas de plata, si solo miro a Judas, dejo de creer en Dios. O sea, ¿cómo puede ser que le haya entregado, verdad? Y no, o sea, mirar el resto de los apóstoles que son fieles, aunque metieron la pata también, como vos y yo, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia sigue siendo de Cristo, cuya cabeza es Él, ¿verdad? Y Él dijo claramente cuando les hablaba a sus discípulos, ¿verdad? Dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, Él dirige la iglesia, a pesar de los pesares, como decía San José María, ¿verdad? Decía, creo en Dios, creo en la iglesia católica, a pesar de los pesares. Y cuando le preguntaron qué era, por qué decía así, él dijo, por sus pecados y los míos, ¿verdad? Que nuestros pecados afean la iglesia, ¿verdad? Por eso, viendo los frutos del Espíritu Santo en el alma, o cómo tiene que ser el perfil de excelencia cristiana, nos damos cuenta que estamos lejos, ¿verdad? El otro día daba una clase y les decía que ahora que estoy repasando, bueno, más que repasando, estudiando los frutos del Espíritu Santo, decía, es desesperante, ¿verdad? Y se mataban de risa. Es desesperante ver cómo tendría que ser cada persona cristiana, ¿verdad? Porque somos seguidores de Cristo y el Espíritu Santo actúa en nosotros, ¿verdad? Y tenemos que dejarla actuar, ahora que estamos a las puertas de Pentecostés, ¿verdad? Tenemos que dejarla actuar en nuestra alma, haciendo silencio, haciendo oración, escuchándole, preguntándole, para que actúe en nuestra alma y pedirle, ¿verdad? ¿Cómo se consigue la fe? A través de los sacramentos y a través de la oración. Pedir desesperadamente, o sea, pedir, ¿cómo te diría? Pedir, ¿cómo que sea? Clamar por la fe, ¿verdad? Pedirle a Dios. Y se aumenta nuestra fe en esa misma medida, en la medida en que se lo pedimos.